Estamos bendecidos, gracias a Dios, amén. Quiero darle un saludo a Luis. Luis es alguien que está viniendo acá a la iglesia y es un agente de la policía. Y el día que sucedió lo de la explosión allí, estuvimos orando por su sobrino, pero desafortunadamente no, lamentablemente ya partió con Jesús. Y vemos la unción de acá, que hasta los perros se quieren meter acá. Entonces, le enviamos un saludo a Luis. Está en nuestras oraciones. Y que el Espíritu Santo de Dios les traiga consuelo a toda su familia. Amén. Le damos un saludo a todas las personas que nos ven en las redes. Nombramos algunos, pero son muchísimos, gracias a Dios, que son de la iglesia, que están por fuera, pero muchísimos que se han estado añadiendo a través del devocional. Amén. Ayer, anoche, le envío un saludo a Darwin y a su esposa y a la niña. Anoche abrimos un grupo en Montería. Y yo sé que Dios va a permitir abrir grupos. Este grupo lo vamos a hacer a través de Zoom, ¿sí? Anoche Nixon estuvo allá también, ya personalmente en el grupo, y estuvo compartiéndoles a todos ellos. Y yo sé que va a ser de grande bendición, ¿sí? Y Dios está haciendo cosas grandes, cosas maravillosas a través del devocional y a través de todo lo que Él está haciendo con su palabra. Entonces estamos felices. Le enviamos un saludo a todos los de ese grupo. De verdad que qué bendición. Un saludo para Nixon también, porque ya debe estar diciendo: uy, pastor, y yo, Nixon, un saludo allá. Te enviamos un abrazo. ¿Cómo? A que saludes de todos, Nixon. Y me dice Nixon que ese grupo, esas personas son unas personas lindas, y yo sé que así es. Amén. Como todos ustedes. Amén. Entonces también saludo a Pacho, saludo a Daniela Muñoz en el Valle, a Isabel Cano, ya Erika está acá con nosotros. Imagínense que se vino desde Bucaramanga a vivir acá por la iglesia. Erika, un saludo. ¿Cómo será que todos los que están viéndonos se vinieran a vivir acá a Río Negro para estar acá? Y así ha sucedido con muchas familias. Amén. Vemos a Schneider, que vinieron de Amalfi, y muchas personas. Bueno, iglesia, estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos donde pasa el tiempo e increíblemente vemos cómo tantas cosas están sucediendo. Amén. A nosotros nos sorprendió algo con este joven, porque este joven también era compañero de Stephanie, la hija de nosotros, en el trabajo. Y eran compañeros de trabajo, un muchacho muy joven. Y como también en otro trabajo que él tenía, desafortunadamente ahí llegó el momento de partir con el Señor. Y todos nosotros, iglesia, a todos nos va a llegar ese momento de partir con Jesús. Amén. Y en esa semana yo pensaba y yo le decía: Señor, porque hay muchas personas que les da miedo ese momento. ¿A quién les da miedo? No, pues están templados todos. Es que pastor, a mí no. Es un momento de una transición. Doña Claudia es una persona que le toca en su trabajo muy duro ver cómo personas seguido. Amén. Y en esta semana me decía Dios: yo no sé por qué los cristianos, si están bien conmigo, porque sienten temor de un momento de esos. Es un momento de una transición. Que cuando uno está bien con Dios y cuando estamos bien con Dios, pues va a ser un despertar con Jesús. Amén.
Y yo creo que eso debe ser algo muy, pero muy bueno, ¿sí? Despertar uno allá, que debe ser algo muy diferente a lo que hay acá en la tierra. Amén. Y entonces nosotros tenemos que prestarle mucha atención a esto, iglesia, porque vemos que mucha gente se ha estado saliendo del arca. En la semana pasada les compartí sobre la puerta se cerró. Y entonces el Señor me hablaba y me decía, qué bueno extender más el mensaje y compartirlo, predicarlo, ¿sí? Porque mucha gente se está saliendo del arca. ¿Sabes? El arca, en esa época del diluvio, ¿qué vemos en ese arca? Fue un instrumento, digámoslo así, de salvación. Amén. Donde dice la palabra de Dios que el Señor le dijo a Noé que él era el hombre más justo que había ahí, en ese momento, en la tierra. Y ese arca es, cuando la gente se sale del arca, es cuando se están saliendo de los caminos de Jesús. El arca en esa época es Jesús en esta época, porque era la salvación, y Jesús hoy es nuestra salvación. Amén. Y entonces yo pensaba en esta semana, pero si hay hombres así como Noé, ahora en esta generación, yo creo que es muy difícil de que hayan personas así como Noé. Amén. Y dice en Génesis 7, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. Entonces él le da las instrucciones a Noé, donde comienza a decirle que cogiera por los animales, macho, hembra, de todas las especies, sí. Pero enfoquémonos acá en lo que le dijo, entra tú y toda tu casa al arca. Amén. Y es algo que nosotros, iglesia, tenemos que mirar, hombres. Él, ¿a quién le habló ahí? Él no le habló a la esposa de Noé. Él le habló directamente a Noé. Amén. Y directamente le habló a él y le dijo, entra tú y toda tu casa en el arca. El Señor hoy nos está hablando, entra tú y toda tu casa a la barca con Jesús. Amén. Mucha gente se está desertando. Dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se va a enfriar. Y hay mucha gente que se está enfriando, iglesia. Hay mucha gente muy tibia. Y recuerda que la palabra de Dios dice que o frío o caliente, pero no tibios. Porque Él dice que a los tibios los va a vomitar de su boca. Entonces tú te imaginas, eso debe de apestar delante de Dios, uno ser tibio. ¿Qué es lo que le produce o no vómito? Algo que le repugna o no. Y eso le produce uno vómito, algo que le repugna a uno. Amén. Y vemos que Noé, el Señor le dio a toda esa generación un tiempo de 120 años. Noé comienza a construir el arca, el Señor le da todas las medidas, el Señor le dice cómo la iba a hacer, hasta el nombre de la madera. Lo mandó a hacer de una madera fina, como quien dice, eso tiene que ser algo muy fino porque lo que se viene es muy fuerte. Amén. Y Él manda a Noé. ¿Y qué sucede con Noé? Él comienza a hacer lo que el Señor le dijo. Hay un paso de obediencia. A pesar de que la gente de pronto se estuvo burlando de él, pensando y diciendo, este man para qué está haciendo eso, y si aquí ni llueve, ¿y cómo se va a poner a hacer es como que le dijeran a usted, haga un barco? No, es que yo creo que si le dicen a uno, haga un barco en Río Negro, dicen, se lo llevan para Guatapé, ¿cierto? Pero en esa época, ¿para dónde se iban a llevar un barco? Amén. Si ni siquiera llovía y no había dónde estacionarlo. Y más sin embargo el Señor le da un tiempo de gracia, oye, de gracia, por su gracia, a toda esa humanidad. Arrepiéntanse, 120 años. Y yo creo que la gente se acostumbró a pasar
Así como cuando uno pasa a ese taller de aquí de carros, que hay gente para mantener trabajo, gracias a Dios, y son todos boleando ahí. Y unas veces pasa muy temprano y son ahí trabajando ya. Y uno se acostumbra a ver, están arreglando esta camioneta, están arreglando. Yo creo que la gente pasaba en esa época y decía, todavía están construyendo esa cosa de madera. Pero yo creo que llegan los diciembre y se dan los feliz años. Y llega la medianoche y esos manes por allá oleando martillo y todas esas cosas. Y yo creo que decían, otro 31 más de diciembre y todavía trabajando ahí. Y iban pasando los años y Noé, en obediencia con sus hijos, pero a la vez con su paciencia. Amén. Con su paciencia, esperando terminar el arca para que el Señor hiciera lo que él iba a hacer. Y muy tremendo porque el Señor le dijo, Noé, lo vas a hacer, pero yo soy el que voy a ir a cerrar la puerta. ¿Sabes por qué? Porque Noé era tan querido, tan buena gente y tan justo, que yo creo que cuando llegó el momento que empezó a llover, la gente comenzó a correr. Yo me imagino que Noé era ahí parado donde el Señor le dice que él va a cerrar la puerta. Yo sé que Noé deja entrar toda esa gente. Amén. Pero el Señor le dice, déjeme que yo lo voy a hacer. Ya les he dado mucho tiempo y les voy a dar tiempo para que se arrepientan y comiencen algo nuevo, que haya un arrepentimiento. Y Noé sigue ahí en obediencia, trabajando. Pasaban los años y ellos ahí. El Señor les da tiempo para que abandonaran el pecado, para que hubiera un arrepentimiento. Les dio un tiempo para que regresaran y volvieran a Dios. Y más sin embargo, la humanidad no quiso hacer caso. La humanidad no lo hizo. La humanidad no se arrepintió. Dice la palabra que todos vivían en sus cosas, en casamientos. Amén. Todo el mundo estaba en sus cosas, en sus quehaceres. Cada día había más gente más pervertida. Ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Qué diferencia hay de esa época a esta? Ninguna. Yo creo que antes en esta época es peor, porque sacan todas esas perversidades en las redes sociales. ¿Sí? En esa época no. Todo era personalmente, el pecado. Acá es personalmente y en las redes, en los medios de comunicación, en las revistas y en todo cuánta comunicación hay, todo eso se va extendiendo. Amén. Entonces yo creo que de pronto ahora puede ser peor la cosa del pecado. Amén. Pero hay algo que ellos no caían en cuenta. Iban pasando los años y el tiempo se iba agotando. El tiempo se iba terminando. Y yo creo que ellos pensaban y decían, este man, ¿cuánto hace que están ahí pegados haciendo eso? Se están poniendo viejos. Y aquí no ha pasado nada. Nosotros también hablamos y decimos, Jesús está que viene. Y cuando uno le habla a la gente en la calle, uno le dice, pilas que Jesús está que viene. Y le dicen a uno, ¿cuánto hace que ustedes los cristianos están diciendo lo mismo? Pero el tiempo se agota. Amén. El reloj de Dios no es el mismo que este reloj que hay acá. Este es un Rolex de pared. Y no es el mismo tiempo que el tiempo de Dios. No es el mismo reloj de Dios. Amén. El reloj de Dios es diferente al de nosotros. Y entonces la gente está muy confiada, iglesia. La gente está relajada, confiados. La gente dice, no, pues siempre están diciendo lo mismo. Pero las puertas de la gracia de Dios están abiertas para los justos. Amén. ¿Y quiénes somos los justos? Nosotros los hijos de Dios somos los que tenemos esas puertas abiertas. Ahora, muchas veces nosotros estamos muy convencidos de que estamos muy bien con Dios, pero iglesia, nosotros primero que todo tenemos que comenzar a reconocer nuestros errores y a reconocer nuestros pecados. Personas dicen, yo estoy bien con Dios. En esta semana he estado haciendo un estudio sobre el orgullo. Pero le digo que
Ayer, por ejemplo, estuve encerrado todo el día con Dios y estudiando sobre el orgullo. Y yo esa prédica me la tengo que mandar. Porque el Señor me estaba hablando mucho del orgullo. Y el orgullo es algo muy tremendo porque el Señor dice la palabra que Él mira de lejos al orgulloso. Y habla de que antes de la caída llega la altivez. ¿Sí? Y vi un testimonio de una joven que es una mujer de Dios, joven. Y entonces ella contaba de que tuvo un sueño. Y lo más tremendo es que cuando, estaba en el sueño, ¿cierto? Y ella dice que veía muchos cuerpos, todos envueltos en sábanas blancas. Y habían personas que decían que eran hijos de Dios y los cogían de pies y de la cabeza y los iban metiendo a unos cuadros grandes de basura. Y entonces ella contaba de que ella despertó asustada del sueño. Y entonces cuando está ahí asustada, ella se pone a orar y el Señor le sigue dando la visión, aún estando ya despierta. Ya ese sueño se convierte en una visión. Y ella dice que ella comienza a llorar y le dice al Señor: Señor, ¿qué es lo que tú me estás mostrando? ¿Qué es esto? Y él le dice: son cristianos que estaban llenos de orgullo y que yo los estoy viendo como estiércol y los estoy mandando a echar a la basura. Y me pareció fuerte eso. Y yo, ¡wow! Entonces es una mujer de Dios y ella decía: mira cuánto apesta delante de Dios el orgullo. Pero ¿saben qué? Yo no les voy a adelantar todavía más nada de esto. Ese tema va a ser... Yo salí impactado de mi cuarto. Inclusive no tenía ni apetito, ni de ganas, ni de almorzar, ni de nada. Porque he estado muy encarretado con ese estudio. Iglesia, y saben una cosa, hay mucho orgullo, mucho pecado y orgullo en la iglesia como tal. Y muchas veces la gente está llena de orgullo y la gente no se da cuenta que hay ese mal en su alma, en su espíritu, aún en su cuerpo. Amén. Y es algo que nosotros tenemos que ir reconociendo nuestros errores. ¿Saben por qué, iglesia? Porque Jesús es el que viene y nosotros tenemos que permanecer en el arca, permanecer con Jesús. Amén. Que no vayan a llegar y nos vayan a cerrar la puerta, así como le pasó a las otras 5 vírgenes. ¿Recuerdan? Que se quedaron afuera. A esta iglesia no le puede pasar eso. Amén. A nosotros eso no nos va a pasar, iglesia. Porque esta es una iglesia de Dios. Porque aquí el orgullo ya no existe. Dios tiene misericordia de todos nosotros y de los que faltan también, que vienen el domingo. Y el Señor me hablaba: esa iglesia está en mi corazón. Yo no les digo que la iglesia está en el corazón de Jesús, porque se imaginan el cuadro. Pero esta iglesia está en el corazón del Señor. Amén. Si yo les digo, el Señor me dijo que esta iglesia está en el corazón de Jesús, a mí no se van a imaginar el cuadro de los abuelos cuando estaba el corazón de Jesús así. Y yo creo que más de uno se imaginó ese corazón, ese cuadro. Amén. Doña Débora se lo imaginó. Entonces miren, Él dice: entra tú y toda tu casa en el arca. Y saben que esto es la gracia de Dios, es la abundancia de Dios sobre nosotros. Hoy les estaba compartiendo a unos amigos porque yo no les puedo compartir, pues ellos no pueden venir a la iglesia, entonces yo les doy palabra y me conecto con videos con ellos. Yo les decía: miren, hay que cuidar los hijos. Cuando el Señor le habla a Noé, el Señor nos está hablando a nosotros también como papás. Pero ¿sabe una cosa, iglesia? Muchachos, la responsabilidad que nosotros tenemos delante de Dios. Él le habla a Noé y le dice: entra toda tu casa al arca. Y nos está hablando hoy: entra toda tu casa al arca. Toda tu casa con Jesús. Nuestra casa toda tiene que estar con Jesús, iglesia. Nuestra casa no puede estar dividida.
Una casa dividida no va a prevalecer. Todos tenemos que estar en una unidad con Cristo Jesús. Y eso fue lo que hizo Noé. Con su paciencia, él le transmitió esa paciencia a sus hijos, a su esposa y a las nueras. Y él le transmite esa paciencia a ellos. Y la fe. Está la gracia por la cual el Señor le dice a Noé: entra a tu casa al arca. Pero también está la fe de él. Y ahí está la salvación, por la gracia de Dios y por la fe, porque creemos en Jesús. Noé cree en ese momento en el Señor. Amén. El Señor le dice que él iba a destruir toda la humanidad, a no ser de que se fuera a arrepentir. ¿Sí? Iba a venir una destrucción a causa del mismo pecado. Pero vemos cómo la gracia de Dios viene sobre él, pero también la gracia de Dios está sobre cada uno de nosotros. Esa gracia que por la cual él nos eligió a cada uno de nosotros, iglesia. No es porque nosotros hubiéramos querido ir donde Jesús. Eso no hubiera pasado nunca. Pero él con su gracia vino hacia nosotros y nos eligió. Tú eres un elegido y escogido de Dios. Él mismo vino y te escogió a ti. Amén. Entonces, no podemos salirnos del arca. Estuvieron 120 años ahí. Yo no creo que nosotros vivamos 120 años. Pues sería muy bacano vivir este tiempo. Pero un promedio de vida, en estos días vi en las noticias un señor con 110 años. Uy, pero ese señor, yo me quedé asustado. Yo digo: Señor, yo quiero vivir como ese señor. Eric, 110 años y ese tipo se veía todo entero. Y yo decía: muy longevo el hombre. ¿Y quién de nosotros no quisiera vivir? Mire, puede haber gente que esté sufriendo, pasando necesidades, pasando problemas, pero yo sé que la mayoría de la gente va a decir: yo quiero seguir viviendo. Amén. Porque a pesar de las dificultades y los problemas, la vida es buena, iglesia. ¿Cierto que sí, mi amor? La vida es buena. Y más cuando estamos con Jesús, es mucho mejor la vida. Y entonces vemos la paciencia de Noé. ¿Cómo espera ahí? Así como la paciencia de Abraham, cuando el Señor le promete a él y a Sara, a Isaac. Yo a veces le digo a mi esposa: ya uno se está poniendo viejo y para uno servirle a Dios. Entonces me dijo: mírame, yo llego y la miro con mi ternura. Pongo que el carro, como tiene piloto solo, le pongo el coso ese, la miro. Viejo el diablo. Me sentí como de 15, iglesia. Yo me sentí súper bien. Yo, wow. Mira la edad de Abraham y Sara cuando el Señor le entregó a Isaac. La paciencia. Pero ¿qué pasó ahí? Los pasos de obediencia de Abraham, pero también la paciencia para esperar y la fe. Amén. Y vemos ahí la gracia de Dios y la fe de él también, de Abraham. ¿Quién de ustedes, bueno, aquí no hay personas tan grandes, una persona de 90 años, ustedes se imaginan a Sarita, bien viejita, y llegar a Abraham y decirle: mija, entonces, y ella: ¿pero qué? Mami, vamos a hacer a Isaac. Y ella: papi, tengo pena contigo, mi amor. Y ella: no, mi amor. Y el Señor nos da fuerzas, iglesia. El Señor nos fortalece. Amén. Y dice la palabra de Dios que Él nos da fuerzas como las del búfalo. Amén. Y entonces el Señor le dice: entra tú y toda tu casa en el arca. ¿Sabes qué pasó ahí? Dios ve a Noé, un hombre justo, y Él quiere salvar a Noé y a su familia. Y así como el Señor quiere salvar a Noé y a su familia, y la quiso salvar y la salvó, Él también quiere, y esa promesa es también para nosotros, iglesia. Él también quiere salvar
a Johnny, a Nixon, Ider, a Jonathan, a Juan y a todos los varones que hay aquí, papás. También quiere salvarlos a ustedes y a toda su casa. Amén. Pero ¿qué pasó ahí? Dice la palabra de Dios: mi casa y yo serviremos a Jehová. Amén. ¿Y qué pasó ahí? Dijo Noé: vengan hijos, venga mi esposa, las hijas, vamos a servirle a Jehová. Y entonces ellos comienzan a servirle a Jehová. Amén. A servirle, a hacer lo que Él le mandó a hacer. De pronto para mucha gente era ridículo lo que Él estaba haciendo y que le mandó a hacer Dios. Muchas veces Dios nos manda a hacer cosas que de pronto a nosotros nos parecen ridículos, iglesia. Pero para Dios no son ridiculeces. Para Dios son cosas sagradas porque vienen directamente de Él y del trono de Él. Amén. Y entonces vemos cómo toda la humanidad de esa época fue destruida. Fue destruida a causa, ustedes saben, del pecado. Amén. Y sabemos cada uno de nosotros, de los que estamos acá, que también nos va a tocar comparecer en un juicio. Amén. Eso no es que, ay, yo me voy a morir y entonces ya voy de una para el cielo. Todos vamos a tener un juicio. Y yo creo que nosotros tenemos que estar muy preparados para el día de ese juicio. Amén. El día de ese juicio, tú te vas a parar delante del Señor y no vas a tener tiempo ni de hablar. Allá, ese pinche carro o ese Mazda acá afuera no le va a servir a uno para nada. Lo que tú hayas dejado acá en la tierra, tus fincas, tus carros, tus propiedades, tus riquezas económicas por la cual te esforzaste tanto, tampoco te van a servir para nada. Ahí no vas a tener tiempo ni de hablar. Ahí solamente vea. Y va a llegar Jesús y vas a decir: Alfredo, míreme en el libro de la vida si Alfredo está ahí apuntado. Nombre: Alfredo López González. Iglesia, fuego de Dios. Aprobado. Amén. Y todos los que de la iglesia van a llegar allá y van a comenzar a mirar el libro de la vida. John Freddy, sí, Fuentes, sí. Pase. Tiene la visa, residente. Y a todos, iglesia, nos va a tocar comparecer. En las iglesias casi nunca les hablan de esto. En las iglesias ya hoy en día le dicen a usted: vas a ser bendecido, vas a ser prosperado. Y sí, es muy bacano. Pero primero tenemos que pensar en nuestra parte espiritual. Ahorita yo oraba con alguien, hablaba con alguien y me decía: estoy ayunando por mi parte espiritual. Es lo mejor y el mejor ayuno que le podemos ofrecer a Dios. Ofrecerle un ayuno por nuestro crecimiento espiritual. Es que, mire, el cristiano está haciendo las cosas al revés. El Señor dice: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas les van a ser añadidas. Y la gente hoy, los cristianos, están primero, las añadiduras las están buscando antes que el reino de Dios. Si usted llega y se impregna de la presencia de Dios, ¿qué va a pasar ahí? Pues el Señor va a comenzar a bendecir. Amén. Te va a comenzar a añadir cosas que tú no tienes. Y vas a comenzar a ver bendición tras bendición. Y vas a salir corriendo y todas las bendiciones detrás de usted. Porque con Dios funciona así. Y entonces ya hoy en día estamos viendo todo lo contrario. Primero las añadiduras. Y yo no creo que después de que lleguen las añadiduras ya van a buscar a Dios. Eso sí son mentiras. Porque he visto cristianos que Dios los está bendiciendo. Y chao papá, me bajo del barco, del arca y siga. Y entonces la gente se está bajando del arca. Y lo que les acaba de decir ahora: pero tenemos que comparecer delante del Señor. Y no es fácil. A mí me ha tocado comparecer en los juzgados de la Alpujarra
Y a uno le da susto. Ahora, ¿cómo será algo que es para una vida eterna? Uno le ha tocado comparecer y le dicen a uno, no, usted tantos años, listo. Así hubiera salido uno viejito. Pero ya para una eternidad, iglesia, ya la cosa no es muy seria. Amén. Y es algo que nosotros tenemos que ir pensando. Ahora, nosotros como cristianos vemos acá un ejemplo de Noé con su familia sirviéndole a Jehová. El Señor nos está llamando al servicio, iglesia. Y hablando de servicio, el 30 vamos a tener una reunión acá con un equipo para salir a evangelizar. Vamos a tener una capacitación desde las 9 de la mañana y eso se va a ir todo el día. Está el grupo de evangelismo, pero el liderazgo que quiera estar ahí están cordialmente invitados. Porque nosotros tenemos que comenzar este servicio a Dios, que es un mandamiento de Dios. Ir y hacer discípulos a las naciones. Amén. Y entonces el Señor le dijo a Noé, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. El Señor siempre está guardando a su pueblo. El Señor siempre está guardando las promesas que tiene para nosotros, sus hijos. Pero ¿qué le dijo él? Entra, resguárdate. Amén. Refúgiate. Enciérrate en el arca. Amén. Ya había terminado el arca. Refúgese ahí en el arca. Porque ya viene un diluvio, viene algo grande. La extinción de la humanidad, de todo, aún de los seres vivientes, menos los que habían dentro del arca. Y nos está hablando el Señor ahí, hey, regresa donde Jesús. Refúgiate en Jesús. Jesús es tu seguridad. Jesús es tu esperanza. Y eso mismo le está hablando el Señor a Noé. El arca es tu esperanza de vida. Ahí no vas a perecer. Ahí vas a seguir viviendo con tu esposa, tus hijos y tus nueras. Amén. Y es un llamado de Dios. Ven a Jesús y refúgiate en Él. Jesús es tu esperanza. Y es nuestra única esperanza, porque solo en Él hay salvación. Démosle una pausa al Señor. Entonces mire, que lo que yo les decía ahora, Jesús es el prototipo del arca de Noé. Amén. Por eso el Señor le dice a él, entra tú y tu casa al arca. ¿Y qué encontró él ahí? Encontró un refugio, pero encontró una salvación. Se salvó de todo lo que pasó ahí, iglesia. Y el Señor nos llama a eso, porque en Cristo está esa salvación tan grande que Él nos entrega. Amén. Y ahorita que estaba compartiendo a alguien por videollamada, él me decía, pero ¿por qué hay gente que dice que la salvación no se pierde? Y yo le dije, sí, te voy a leer aquí un versículo. Y entonces hablaba Pablo ahí, era en Filipenses, que decía que fueran cuidando esta salvación tan grande. Amén. Y cuando Pablo nos está diciendo que vamos cuidándola, es porque es algo que tenemos que ir guardando y cuidando. Amén. Porque igual nosotros recibimos a Jesús, pero si nosotros seguimos iguales a como éramos antes, ni modo que el Señor nos va a decir, no, pues vengan para acá. Amén. Porque siempre tenemos que vivir algo diferente, una vida diferente en Cristo. Entonces vemos que ahí el Señor le dijo a él, entra al arca. ¿Con quién? Con tu familia, con tu casa. Amén. En Isaías 26, en el versículo 20 dice, anda pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito,
por un momento en tanto que pasa la indignación. Sí. Entra a tu aposento y cierra, dice ahí, tus puertas. Cierra tus puertas, entra a tu aposento. Entra a tu cuarto de oración, entra a tu lugar secreto. Amén. Y comienza a tener esa comunión con Dios. Hay veces, hay cristianos que uno habla con ellos y no oran. Y si no oran, pues menos van a leer la palabra. Y si no leen la palabra, mucho menos van a conocer a Dios. Amén. Y entonces el Señor nos está hablando. Entra tú a tu aposento y cierra las puertas y escóndete un poquito. Dice, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. ¿Sí es? ¿Qué nos está diciendo el Señor ahí? Venga, resguárdese en mí. Nos está hablando Jesús, venga y resguárdense en mí. Refúgiense en mí. Porque va a venir algo, un castigo del Señor. Amén. Y nos tenemos que resguardar en el Señor, en comunión con Él. Y tener esa fe y esa certeza de que Él es y que Él está para cada uno de nosotros. Amén. ¿Sabes que tú perteneces a Jesús? Tú eres de Él. Hoy leía yo sobre un astronauta que lleva más de un año. Llega y que el 27 de septiembre. Tenía yo ganas de ir allá a la NASA porque me gustaría ver eso. Y lleva más de un año encerrado en una cápsula ahí. Y yo me puse a ver unos videos y unas fotos y una mano de aparatos ahí. Yo, este man es muy teso. Porque uno a veces hace un viaje 6 horas en un avión y el avión es grande. Y uno no ve la hora como de que aterrice para salirse de ahí. Y yo pensaba, este man metido ahí más de un año. Y una mano de aparatos ahí y eso todo pequeñito. O sea, me pareció muy teso eso. Pero ¿sabe qué hablaba él? De las maravillas que le toca ver en el espacio. Ahora, ¿quién hizo todas esas maravillas que él alcanzó a ver ahí en ese año? Y eso y todo que es solamente una porción de lo que a él le tocó ver. Porque el universo es infinito, iglesia. Y fue Dios el que creó ese universo infinito, el que es tu papá y el que envió a su hijo a morir por ti para darte una salvación. Y que fuera de eso, Él te está invitando para que tú tengas una morada en el cielo con Él. Yo creo que donde llegue Petro y pase por acá y pase, Iglesia Fuego de Dios, y entre y les dé la mano a todos, yo creo que todos dicen, uy, pasó Petro y me dio la mano. Y yo creo que la gente es feliz. O si pasa alguien famoso y llega y les toca la mano, uy, fulano de tal me tocó la mano. ¿Por qué no dimensionan la grandeza de nuestro papá que hizo todo esto que aún ni el hombre va a ser capaz de descubrir? Porque siempre son, cuando nosotros estudiamos nos decían que eran 9 planetas y ya hoy en día ya se les perdió la cuenta de los planetas, porque cada día descubren otro y más galaxias y galaxias, que hay un planeta, yo no sé cuántos años luz de la Tierra. Y yo digo, qué grandeza la de nuestro papá. Y así nosotros dudamos por 2 o 3 pesos. Así nosotros dudamos por una sanidad, iglesia, sabiendo que somos el hijo del que creó todo, de que un tipo que lleva más de un año encerrado allá, hablando de las maravillas y de todo lo que le tocó ver, y que solamente es una porcioncita de lo que hizo Dios. Entonces, si llega un famoso y te saluda y te toca, ¿por qué más bien no pones la mirada en Jesús? Y pones la mirada en nuestro Padre
y decir, mi papi es el creador de todo esto. Nosotros madrugamos mucho y entonces a las 6 de la mañana, 6:15, estamos arreglando el celular y todo para el devocional. Y yo llego y miro esas montañas y veo esos amaneceres. Y yo, Señor, esto es increíble. Y me dice, hijo, y esto es nada. Esto es un pedacito lo que usted está viendo, mi hijo. Yo, y ya en iglesia yo me pongo a darle gracias a Dios y a mirar esos colores naranjas. Al frente hay un edificio nuevo y veo el reflejo del sol y las montañas de ese lado y allá. Y yo, uy, ¿qué es esto? Y lo vi gracias a él. Y yo me paro en el balcón y se me vienen las lágrimas. Y yo, uy, Señor, qué maravilla. Ahora, iglesia, mírense cada uno de ustedes en el espejo. Yo hoy les hablaba de la verdadera identidad que somos. Y yo les decía hoy en el devocional, todos somos diferentes. Y hay gente que dice, ay no, qué bacano para Maluma, qué bacano para Ronaldinho. ¿Sabe qué, iglesia? Que la gente diga, qué bacano para estos hijos de Dios. Amén. Qué bacano para ese man Alfredo, qué bacano para John Freddy, para Johnny, para Martín, qué bacano estos manes que tienen un papá inmenso y grande, un papá que todo se los da, un papá que los cuida, que los guarda y que les dio una salvación. Y hoy en día vemos cristianos que quieren imitar a una cantidad de cantantes. Y entonces van y compran, y viene fulano, ¿cuánto vale la VIP? 2 millones de pesos. Van y venden el televisor, que porque tienen que ver y tocar al tipo aquí, el que canta. Un tipo que a la voz de la final, al té, ustedes no saben cómo es la relación con Dios que tiene. Y que puede ser un tipo hasta más pecador que uno. Y la gente derritiéndose, yo tengo que tocarlo. Que entre al lugar secreto y ahí puedes percibir la presencia hermosa de Dios. Yo quiero que ustedes hagan el ensayo, iglesia. Entren. Vea, les digo una cosa, uno no quisiera ni salir a almorzar ni nada de eso, sino quedarse ahí y no moverse de ahí. Ahí sí, es VIP y no tienes que pagar un solo peso. Antes, por el contrario, el Señor viene y te bendice. Antes Él te dice, venga papito, que usted no tiene necesidad de pagarme para sentirme. Antes tenga, le doy, mi hijo, lo que necesite. Hace días hubo un concierto en Medellín y un pastor amigo mío en el estado, con un cantante de esos, dice, excelente persona. Yo le escribí, pastor, ¿qué más? Hey, mi pastor, vení, te hago una pregunta. Sí, usted dice que ese man del estado es una excelente persona. ¿Cuánto hace que lo conoces? No, pastor, fue que lo vi en el concierto y me quise tomar una foto con él y me dijo que sí. ¿Saben una cosa? Yo he andado con famosos y hay veces hacen tomar una foto de los demás por no quedar mal. Y yo puedo ir con Snyder y viene Snyder, el de la batería. Hay una Snyder, una foto. Y Snyder, ay, pastor, otra vez. Y llegan y montan la foto. Snyder, excelente persona. Y llegan y ponen el dedo así con Snyder. En estos días Mariana puso algo ahí en el estado que me gustó y lo fotocopié y lo puse yo en el estado también. Porque la gente está buscando eso, iglesia. Está buscando la fama, el reconocimiento. Y están viendo a la gente conocidos y lo ven como, yo ya no copio eso. Cuando yo estaba en el mundo y era malito, me tocó andar con gente muy famosa. Ahora que estoy con Cristo, me toca
compartir con gente famosa, pero para mí no son famosos, para mí son hijos de Dios. Amén. Y que yo los veo como mis hijos espirituales. Y no me pongo a mirar, uy, qué normal. A ellos les toca tomar agüita. También tienen que ir al baño como nosotros. Amén. Hay veces les da gastritis. Son personas iguales a nosotros. Y los cristianos se descrestan. Es que yo me quiero vestir como fulano. Me quiero poner los gabanes de fulano. Saben que seamos originales. Imitemos a Jesús. Y volvamos y entremos al arca, si ya nos habíamos salido del arca. Amén. Nadie, ni el tipo este que te está hablando acá, iglesia, te puede dar la salvación, ni te puede garantizar la salvación. Solamente soy una persona que estoy enseñando la palabra, pero solamente la salvación la tienes en Jesús. Amén. Y ni en Maluma ni en ninguna de esa gente, ni en los cantantes famosos cristianos, ni en los pastores famosos cristianos. Solamente en Jesús. Solo Él. Ahora, tú te quieres vestir como se visten los cantantes famosos cristianos, que adoradores no son. Vístete de la vestidura de Jesús. Esa es la vestidura que nosotros necesitamos. Amén. ¿Qué pasó con Adán? El Señor les entregó la vestidura a Adán y a Eva, y por el pecado perdieron la vestidura y se quedaron desnudos. Amén. Nosotros necesitamos la vestidura de Jesús. El Señor guarda los suyos porque nos ama. Él guarda los suyos porque es fiel. Él guarda los suyos por su misericordia. Y Él nos guarda por su gracia y su favor, pero también nos guarda por su amor. Amén. Y el amor de Jesús es un amor incondicional. Amén. A usted todo la iglesia le puede decir: te amo, te quiero. Te pueden poner corazones. Jesús no pone corazones, pero Él te ama. Y te ama de una manera incondicional. Amén. Sencillo. Entonces, ¿por qué tenemos que querer ser como otros si el Señor te hizo a ti original? Yo les decía hoy, mis huellas son diferentes a los de todos los que nos ven y a los de todo el mundo. Las huellas de cada uno de ustedes no son iguales a las mías. Somos diferentes, porque Dios es un Dios original. Y como Él es original, a todos nos hizo originales. Amén. Es que yo me quiero poner el tatuaje de fulano. Yo me quiero tatuar el amor de Jesús en mi corazón. Yo me quiero tatuar el amor de Él en mi corazón, para que nos enseñe a amar mucho más de lo que tenemos que amar. Amén. Los muchachos de la alabanza me miran. Pero iglesia, esa es la vestidura de Jesús. Amén. Dice en Génesis 7:1: ¿no quisieras rendirte a ese maravilloso Dios, Señor y Creador? Qué palabra tan bonita, iglesia. ¿No quisieras rendirte a ese maravilloso Dios, Señor y Creador? Esto es lindo, iglesia. Noé se rindió a Jehová. Se rindió esos 120 años ahí, sin dudar, siempre con fe. Se rindió con toda su casa, con sus hijos y con sus hijas. Yo le digo sus hijas porque como eran las nueras, ya las nueras vienen a ser hijas de nosotros. Amén. Y él se rindió con ellos y le sirvió a Jehová
con su casa. Iglesia, el Señor te dice hoy: mi casa y yo serviremos a Jehová. Y te voy a decir algo hoy: tu casa y usted deben de servir a Jehová. Amén. Y por último, el Señor vio a Noé justo delante de toda la generación. Que el Señor nos vea a nosotros diferentes delante de toda esta generación. Amén. Iglesia, qué linda esa palabra de Dios. Tenemos que ser diferentes delante de toda esta generación. Les voy a contar algo y terminamos. Nueve pisos debajo de nosotros. Tuve el privilegio de conocer un pastor. Oiga, pero qué gente tan linda. El tipo lo mandaron de Estados Unidos a pastorear una iglesia acá. Y entonces ayer llegué al parqueadero y él iba con su esposa. Y yo lo saludé: pastores. Y a mí me pararon y me dice: hola, pastor. Bueno, yo les entendí. Y yo le digo: pastores, ¿saben una cosa? Me dice: ¿escuchaste la explosión? Y yo: sí, claro. Eso fue subiendo para la iglesia. ¿Sabe qué me van diciendo? Oh, pero ¿por qué no vamos a la iglesia a ver qué pasó? Porque destruyó casas. Ven, llama a tu esposa y vámonos nosotros cuatro. Y a ver qué necesitan personas de tu iglesia también. El amor de Dios. O sea, me pareció lindo eso, porque yo con el pastor he hablado 2 o 3 veces y mucho. Y esa preocupación. Después nos volvimos a encontrar en el ascensor y nos preguntó: ¿Ya fueron a la iglesia? ¿Cómo está la iglesia? Porque por allá en los alrededores muchas casas se dañaron. No, pastor, gracias a Dios, bien. Ok. O sea, el amor de Jesús ahí. Amén. Porque el Señor nos llama a eso, a servir. Amén. Vamos a colocarnos en pie, iglesia. ¿Cómo ven la nueva generación en este grupo de alabanza? Muchachos que los conocimos chiquitos y ya los oí sirviéndole a Jesús. Dicen que el orgullo es malo, sí, claro, pero yo me siento un poquito como, pues entre comillas, me siento orgulloso de ver de que todos estos chinos se formaron acá en el segundo piso y que hoy le están sirviendo a Dios. Oiga, y es una gallada que tenemos para bautizar. Hay que bautizarlos. Amén. Iglesia, les voy a decir una cosa, y no es por ni chicanear, pero esta iglesia es una bendición. ¿Saben por qué? Porque se están formando estos jóvenes llenos del Espíritu Santo. Amén. Y ustedes ven estos pelados y ellos comparten de Jesús en la calle y a los compañeros del estudio sin pena, y hablan bien de la iglesia. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Padre, hoy queremos en el nombre de Jesús, Señor, pedirte perdón, Señor, por todos nuestros pecados, Dios. Perdónanos porque hemos pecado contra el cielo y contra ti, Señor. Te pedimos perdón si en algún momento nos hemos salido del arca, Señor. Pero hoy te queremos decir que queremos regresar al arca, Señor. Queremos regresar con Jesús. Padre, queremos, mi casa y yo y la casa de cada uno de ellos, entrar al arca con Jesús. Y te damos gracias porque tú, Jesús,
nos das vida, nos das salvación, nos das seguridad, Señor, porque tú eres nuestra esperanza, porque tú eres nuestro refugio, porque tú eres nuestro amor, Jesús. Y te damos gracias por ello, Señor. Gracias porque tú enviaste el Espíritu Santo para que morara en cada uno de nosotros. Y te damos gracias, Espíritu Santo, porque tú habitas dentro de cada uno de nosotros. Y hoy estamos agradecidos contigo, Señor. Padre, yo oro por todos estos Noés que hay acá en la iglesia, Señor. Oro por todas estas mujeres, Señor, y por todos estos jóvenes en el nombre de Jesús. Porque queremos, Señor, servirte. Te queremos agradar. Porque queremos, Señor, ser personas que marquemos la diferencia en esta generación. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Jesús. Y yo les bendigo en el nombre de Jesús, con toda bendición que viene del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Les bendigo en el nombre de Jesús con el fruto del Espíritu, que es el amor, el gozo y la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad y la fe, la mansedumbre y el dominio propio. Les bendigo en el nombre de Jesús con una relación mayor con el Padre, más profunda con el Hijo y más constante con el Espíritu Santo de Dios. Y yo les bendigo en el nombre de Jesús con toda bendición que viene del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Y te doy gracias, Padre, por tu iglesia, fuego de Dios. Te doy gracias por tu iglesia, por el crecimiento, por la multiplicación, Señor. Gracias, Señor, porque cosas grandes y maravillosas vienen para tu iglesia, Señor. Gracias porque este es el año de los nuevos comienzos contigo, Señor. Y estamos viendo nuevos comienzos en esta tierra que fluye leche y miel, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque esta es tu casa y este es tu aposento, Señor. Esta iglesia es tu aposento alto, Señor. Y lo bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.